Muy buenos días, mi nombre es Pierina Burbano, muchas gracias por sintonizar tu revista semanal Tú Puedes, de la Fundación Vivian Luzuriaga Vázquez, a través de la Radio Ritmo 98.5 FM. Bueno, en el día de hoy, un día sábado, 9 y 6 de la mañana, iniciamos con un bonito tema, problemas del aprendizaje y enseñanza. En el día de hoy me acompaña Byron Cruz, licenciado en salud. ¿Cómo estás, Byron? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en esta mañana desde la cabina de Radio Ritmo. Yo soy Byron Cruz y el día de hoy vamos a hablar, como ya lo escucharon, de un tema bien interesante. Y esto gracias a la apertura y el espacio que nos brinda don Víctor Dulcey. Todos los sábados en nuestro nuevo horario de 9 a 10 de la mañana. Estamos muy agradecidos, don Víctor, por permitirnos encontrarnos todos los sábados con la gente, con las familias, las comunidades en el desarrollo de este programa que busca formar, educar y siempre comprometidos con los cambios, ¿no? También recordarles que no solo nos pueden sintonizar a través de la 98.5 FM, sino que nos pueden buscar en Facebook como Ritmo 98.5, encontrar nuestro Facebook Live, ver nuestra transmisión en vivo. Y también pueden dejarnos sus comentarios, sus mensajes, opiniones, que estaremos leyéndolos de manera activa durante toda la transmisión. Recordarles que no solo nos encontramos en Facebook, sino en otras plataformas digitales como Instagram, Twitter y hasta TikTok, para que se den cuenta que no nos quedamos atrás. En este momento ya nos creamos una cuenta de TikTok. Búsquennos, por favor, anótenlo allí, Ritmo 98.5, y van a encontrar a Pierina dando sus pasos de baile. Si no me creen, dense una vueltita por Ritmo 98. Ahí sí, no estoy. Seguro que sí. En Ritmo 98.5 en TikTok van a encontrar a Pierina dando los pasos de baile. Van a divertirse y van a obtener muchísima información. También quiero agradecer a la oportunidad que nos brindan todas las familias que forman parte de los proyectos de Fundación Vivian Luzuriaga, por la confianza y la apertura que nos brindan. Estamos muy seguros que vamos a seguir recibiendo esta recepción. ¿Qué más nos cuentas, Pierina? Bueno, les cuento que también tenemos página netamente de la revista Como Tú Puedes, tanto en las redes sociales como Instagram y Facebook, y también nos pueden enviar sus mensajes al número 099-699-1002. Les repito, 099-699-1002, el número en que se pueden comunicar con nosotros. Bueno, vamos a empezar con la presentación del programa. Byron, ¿me puedes ayudar, por favor? Claro, como lo habías mencionado, Pierina, vamos a hablar el día de hoy acerca de los problemas de aprendizaje y enseñanza. Y para eso quisiera traer a la memoria de todos quienes nos escuchan, de nuestros radioescuchas, que en algún momento, si no lo hemos sido, tal vez hemos conocido algún familiar, algún hermano, algún compañero de clase que quizás tenía algunos problemas para leer, para escribir, o cuando el docente le hacía alguna pregunta, nosotros pensábamos que no tenía la capacidad de razonamiento o para poderla responder. Y ahí es cuando surgen estos docentes que nos trataban de malcriados, de vagos quizás, o también de holgazanes, pero ¿qué había detrás de eso, no? Y detrás de eso había una dificultad específica para el aprendizaje que se traduce en alteraciones neuronales, ¿no? Y de eso vamos a hablar el día de hoy, y por esta razón tenemos a dos invitados muy importantes, dos profesionales en el área de salud y la educación, que de alguna manera nos van a acompañar y nos van a resolver estas problemáticas. En relación al género, Pierina, me voy a permitir presentar a nuestra invitada, la profesional. Ella es Jenny Cruz, licenciada en idiomas con mención en inglés, posee un diplomado en comunidades de aprendizaje, también es asesora educativa externa, cuenta con una certificación por el Ministerio del Trabajo en competencias laborales, también una certificación de formadores, y en este momento es maestrante en pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros con mención en inglés. Además de eso, cuenta con una carrera de más de 10 años en el ámbito de la educación. Pues, Pierina, preséntanos entonces, ¿no? a nuestro otro invitado. Claro, bueno, en este caso nos acompaña también el psicólogo Michael Parra desde la ciudad de Guayaquil,
y también es especialista en todos los temas de aprendizaje y enseñanza. Sí, y nos gustaría que nos den ambos un saludo a los radioescuchas para que ya vayan identificando sus voces y sus caras quienes nos miran. Jenny, por favor. Buenos días. Es un gusto para mí estar aquí acompañándoles y espero colaborar en lo que más pueda. Muchas gracias. Bienvenida, muchas gracias. Por favor. Michael, por favor, ¿nos ayudas con un saludito? Buenos días, espero que se escuchen muy bien. Saludos a todos los que están oyendo y a todos los que están viendo también. Aquí estaremos ayudando con cualquier información que nosotros manejemos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Michael. Mucho gusto. Bueno, mucho gusto. Te presento, ¿no? En este caso, todos nosotros como programa y como fundación también manejamos todo el tema social, entonces nos están viendo familias de las diferentes comunidades al nivel de Santo Domingo. Bueno, en este caso tenemos un video, por favor, me pueden ayudar con un video de introducción para entrar en el tema, entrar en detalle y poder continuar con la entrevista. ¿Un niño con un problema en matemáticas o en lengua es un niño con dificultades de aprendizaje? No todos los problemas en el aula son dificultades de aprendizaje. Son 3 las características esenciales que definen el concepto de dificultad de aprendizaje. Que exista un problema escolar en una o varias áreas académicas que impida conseguir los objetivos marcados en la etapa educativa. El rendimiento escolar está por debajo de la capacidad. Este bajo rendimiento es consecuencia únicamente de un problema escolar y no por otros problemas. Existen problemas en los procesos psicológicos básicos: atención, percepción. Un niño con problemas en matemáticas que no muestra un rendimiento por debajo de sus capacidades, ni problemas en algún proceso psicológico básico, no es un niño con una dificultad de aprendizaje. ¿Qué importancia tiene la detección de las dificultades de aprendizaje en la infancia? Prevención. Los padres y los educadores son fundamentales a la hora de prevenir y/o detectar precozmente la dificultad de aprendizaje. Por este motivo, es muy importante la información y el conocimiento tanto en la escuela como en casa. La prevención debe orientarse a los factores educativos contextuales, es decir, trabajar de forma directa sobre los métodos educativos, familia, escuela. Detección. Las dificultades de aprendizaje suelen detectarse durante el proceso de la lectoescritura. Cualquier alteración previa suele verse como normal dentro del propio proceso de aprendizaje. Para la detección de las dificultades de aprendizaje se suelen usar cuestionarios tipo Likert, por ejemplo, marque del 1 al 5. No obstante, antes del diagnóstico definitivo es necesario una evaluación psicopedagógica. Las dificultades para expresarse, escribir, concentrarse o razonar deben poner en alerta a familiares y profesionales de la enseñanza para activar con celeridad y ayudar a los menores a evolucionar de una manera más sencilla. La importancia de una intervención a tiempo. Si no se detecta a tiempo o no hay una intervención precoz, las dificultades de aprendizaje pueden actuar como factor de riesgo para un futuro. Por ejemplo, pueden generar problemas de autoestima que afecten al individuo en todos los contextos con los que se desenvuelve, y no solo en el académico. Sentimientos de frustración por no alcanzar los estándares educativos. Puede llegar a pensar que es menos inteligente que el resto de compañeros. Influye en la forma de afrontar los problemas por parte del menor, en muchos casos desarrollando estrategias compensatorias a las dificultades. Gracias por prestar atención al video, pues muy interesante. La verdad es que los problemas de aprendizaje sí es algo que realmente se ve a diario, ¿no? En las diferentes instituciones, en las diferentes escuelas. Entonces, bueno, empecemos, ¿no? Con el día de hoy acompañándonos el psicólogo Michael Parra y la licenciada Jenny Cruz. En este caso, Michael, ¿me puedes ayudar, por favor, con qué se entiende sobre un problema de aprendizaje?
Bueno, un problema de aprendizaje son todas aquellas dificultades que se van detectando principalmente por los docentes, ¿verdad? Y generan podríamos decirlo, un retraso al momento de adquirir los conocimientos que los otros niños del mismo salón van adquiriendo. Como por ejemplo, al momento de tomar apuntes, al momento de leer, al momento de hacer sumas, restas, se van presentando algún tipo de inconveniente que es necesario ser detectado y derivado, porque mientras más rápido se estudia, mucho mejor. Michael, una de las premisas directas y específicas al respecto de estos problemas de aprendizaje tienen que ver con la parte biológica, ¿no? Y tú como, no sé si quizás eres psicólogo clínico, psicólogo educativo, pero quizás nos puedas comentar un poquito más de dónde vienen estos problemas de aprendizaje ya desde la parte neuronal. Habíamos visto que algunos de estos problemas pueden surgir en el embarazo. No sé qué nos puedes mencionar al respecto. Perdón, no tenía el audio activado. Bueno, sí, existen diferentes, por decirlo de alguna manera, factores, o existen diferentes orígenes en los problemas de aprendizaje. Existen factores genéticos, existen factores durante el embarazo, pero también está el problema de la crianza. Entonces, pero eso no, sí. Perdón que te interrumpa, pero eso no tiene nada que ver con la discapacidad, o netamente nos estamos refiriendo a una discapacidad, porque aquí podría haber una confusión, que los problemas de aprendizaje tienen que ver directamente con un problema de discapacidad, o es una alteración neurológica que apaña otro tipo de consecuencias que surgen en un accidente o un embarazo, ¿no? Como es, por ejemplo, lo que mencionaba anteriormente. ¿Sabes? No necesariamente tiene que ser una discapacidad. En el área que yo trabajo, en los DESE, manejamos, por ejemplo, dos tipos de clasificaciones: las permanentes, las no permanentes y las asociadas o no a la discapacidad. Entonces, considerando con esa clasificación, nosotros podemos determinar si existe o no, digamos, la condición es permanente en el niño, si se puede trabajar, si es algo con lo que ya nació, si es algo con lo que se puede igual, realizando pequeños ajustes, poder suplir las deficiencias o los problemas que existen al momento de que el niño o niña adquiera los conocimientos. O sea, dependiendo de los factores, sí hay, por ejemplo, ciertas similitudes en cuanto a la permanencia o no del problema. Por ejemplo, si es genético, el niño tendrá en su vida, si es permanente, tendrá durante toda su vida que trabajar sobre esta necesidad educativa. Claro. Entonces, bueno, sí existe esa división. Y eso, bueno, ya lo iremos hablando un poquito más adelante. Y desde esta perspectiva general que nos da Michael al respecto de las causas o las posibles causas del aparecimiento de los problemas de aprendizaje, Jenny, cuéntanos cuál es el rol de un docente para la identificación de estos problemas. ¿Qué es lo que has encontrado en tu experiencia, en tu amplia experiencia laboral? ¿Cómo has identificado? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Qué es lo primero que un docente puede identificar en un alumno? Porque recordemos que estos problemas de aprendizaje no solo se detectan en la primera infancia, es decir, tenemos chicos que llegan ya a la adolescencia o incluso ya en la universidad, es donde realmente se dan cuenta. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que un docente debería tener en su rol como practicante de la educación? Cuéntanos. Bueno, los problemas de aprendizaje, para referirnos a ellos, es un término bastante amplio. Dentro de ellos hay problemas específicos y, como tú lo acabas de decir acertadamente, estos no se identifican únicamente en el nivel inicial o en los primeros años de estudio, sino también son identificados más adelante. Todos los maestros estamos en la capacidad de poder identificar estos problemas en los chicos. Decía hace un rato el psicólogo que hay unos problemas de aprendizaje que son permanentes, así es, y hay otros que no lo son. Incluso problemas emocionales en los chicos, la pérdida de un familiar,
también pueden ocasionar problemas de aprendizaje. Entonces, los maestros debemos estar atentos, siempre observando cualquier cambio, sea, no importa si es en un niño o en un adolescente. Todos los cambios que se puedan observar de actitud, cambios de trabajo, son perfectamente utilizables para ir encasillando a los estudiantes en un posible problema de aprendizaje. Entonces, todos los maestros debemos estar siempre atentos a cómo van evolucionando, cómo se van desenvolviendo los chicos durante el periodo escolar. No solo desde el inicio, nosotros desde el inicio estamos siempre atentos a esto para poder ir solucionando, pero también se puede dar a medio periodo escolar o al final del periodo escolar. Lo importante es estar atentos siempre. Algo que menciona Jenny y me parece bastante importante de destacar es sobre la historia de vida escolar de cada uno de los chicos, ¿no? Porque hay que entender también, como Jenny lo decía y también Michael, que no surge de la nada, ¿no? Sino que son procesos que se van a ir presentando por cualquiera de estas causas, incluso por la parte emocional. Pero me gustaría, Jenny, poder entender cuán importante es conocer la historia del estudiante, de conocer el contexto del estudiante en la vida escolar. Ya, mira, es tan importante, tan relevante. Por ejemplo, cuando vamos a iniciar un periodo escolar los maestros, lo que solemos hacer es compartir con el nuevo tutor, con el nuevo docente que va a recibir el curso, todas las experiencias que nosotros hemos tenido con los estudiantes. Es decir, ¿tienen un historial? Sí, así es. Entonces se realiza un informe y dentro de ese informe los maestros, por ejemplo, comunicamos al siguiente tutor qué situaciones hemos encontrado de comportamiento académicas con los estudiantes para que ellos continúen el proceso. Entonces, el nuevo tutor no empieza de cero, empieza ya con un informe que le han entregado. Si yo soy docente de matemática, pues comunico a mi docente de matemática que continúa con ese curso si yo he tenido novedades con algún estudiante. Entonces, ese docente nuevo recibe ya un informe y en base a ello empieza a trabajar. Pero no es una camisa de fuerza este informe. El docente tiene que observar y mirar si de pronto ha mejorado la situación o de pronto tienen que continuar con el proceso, de pronto de adaptación. Y de ese proceso vamos a ir hablando un poquito más adelante. Bueno, en este caso también puede ser, ¿no?, de que hay ciertos problemas que los van detectando poco a poco, tanto los educadores, los psicólogos y los demás médicos, a nivel de que ya una vez que se genera una alerta, se tiende como a tener eso de poder evaluar, ¿no?, a los diferentes niños, esa necesidad se crea. Entonces, en este caso, ¿cuáles serían los problemas más frecuentes que tienen los estudiantes? ¿Qué es lo que se encuentra más? Lo que más encontramos, por ejemplo, es la dislalia, la disgrafía, la discalculia, son los problemas, son como tipos. La hiperactividad, así es que los encontramos más a menudo en los grupos de estudiantes. Y Michael, coméntanos algo. ¿Solamente los docentes tienen esta labor de identificar estos problemas de aprendizaje o también los padres lo pueden hacer? Porque el reconocimiento de estas necesidades, como lo decía Pierina de manera enfática, son necesidades específicas que deben detectarse a tiempo para poder trabajarlas. Pero quisiera conocer desde tu perspectiva, desde tu experiencia, si es que los padres pueden tener alguna señal de alerta para reconocer estos, digámosle, ya no problemas, sino esta palestra de posibilidades de aprendizaje, ¿no? Sí, bueno, usualmente el docente es el primero en detectar, por lo menos en los casos que suceden dentro de una escuela, uno se da cuenta que el docente es el primero en detectarlo, porque el docente tiene más niños con los cuales se va dando cuenta cuál va adquiriendo una menor cantidad de conocimiento. Es decir, que compara. Y va dando su cuenta, exacto. En cambio, los padres sí lo pueden detectar. Es más, lo ideal sería que tanto docentes como padres tengan esta comunicación en la cual ellos indiquen, mire, mi hijo me doy cuenta que le pasa esto.
y coincide esta información con lo que dice el docente. Y ahí surge como podríamos llamarlo, una señal de alarma. Ahora, existen igual documentos, por ejemplo, en instituciones educativas de fichas de detección. Estas fichas de detección sirven para establecer parámetros, si es conductual, si es algún tema de dislexia, discalculia. ¿Y esas fichas son aplicadas por los docentes o por el personal del DS o de, no sé, de atención a estudiantes, ya sea el caso de que no tenga DS o el apoyo de algún psicólogo? ¿Quién aplica estos formularios? Usualmente, como dijo la colega, usualmente son los docentes los que aplican las fichas. Usualmente estas fichas son principalmente en la época inicial del periodo lectivo y van hacia el DS. Entonces, cuando van al DS, ahí ya uno puede tomar apuntes, empezar un informe y comenzar a averiguar información, recopilar información con los padres, con los docentes, hacer algo más profundo, con el estudiante algo más profundo, y determinar si existe o no la necesidad de que el niño acuda a una evaluación psicopedagógica. Usualmente ese es el proceso, porque existe un proceso que se debe de cumplir para poder tener todos los documentos que respalden las acciones que toma el DS. Es decir, que el proceso es la identificación por parte del docente, el docente hace un informe, deriva al personal de psicología del DS y el departamento del DS compromete la necesidad de si es que debe ser o no evaluado a través de esta evaluación psicopedagógica. Pero más allá de eso, tú, Michael, que estás rodeado del ámbito educativo formal como tal, el estatal, cuéntanos ¿cuáles son estas barreras que se presentan? Porque, a ver, nosotros podemos decir o hablar muchas cosas y decir que se crearon informes y se hizo un diagnóstico o una evaluación. Claro, ¿qué pasa después de? ¿Qué pasa después de? Porque si bien es cierto, yo conozco que algunos unidades educativas no tienen presencia de DSs o no tienen el apoyo de un psicólogo permanente, sino que simplemente tienen asesorías o verificaciones. O en caso de que se presente algo, los llaman. Exactamente. Entonces sí, es como que, ¿qué recomendación también les podría dar a los padres en estos casos? Claro, porque, por ejemplo, puede haber un diagnóstico o una identificación, una presunción en el caso de algún chico en la escuela rural y el padre quizás no ve el acercamiento de la unidad educativa o del personal del DS. Entonces, ¿qué nos dicen los protocolos, por favor, Michael? Claro, a ver, los protocolos indican, ¿no?, la ficha de detección que va al DS. El DS, lo ideal es que siempre tome de manera seria, aborde de manera seria cada caso que le llega, porque uno debe de confiar en la capacidad del docente para detectar, en la experiencia que tiene el docente. Entonces, luego de eso se hace una reunión con los padres de familia, se reúne con el niño también y vamos haciendo alguna evaluación pequeña, no tan profunda, para determinar si es necesario la derivación hacia algún profesional psicopedagógico. Ahora, es verdad, aquí también existen escuelas que sea por la capacidad económica o sea por el número de estudiantes, no cuentan con departamento de consejería estudiantil. Entonces existe por parte del Ministerio de Educación la unidad que se denomina UDAI, que es la unidad de apoyo a la inclusión. Entonces, acercándose a la UDAI de cada distrito, pueden acceder a un profesional, psicólogo, psicopedagogo, psicólogo educativo, que va a hacer la función del DS. O sea, si la unidad educativa no cuenta con un DS por sus propios medios, puede acercarse al distrito, a una UDAI más cercana, y ahí, con sus datos, con la ficha de detección, iniciar el proceso, ¿no? Ahora, la importancia, me preguntó sobre la importancia que tiene seguir cada proceso. Tal vez también mi colega coincida, ¿no? Pero la importancia es que se nota cuando no existe el seguimiento a cada caso de estudiantes con dificultades.
No sé si se me escucha bien alto. Sí, por supuesto que sí, Michael. Sí. No sé si te refieres, por ejemplo, al tema de que el docente cumpla la función, es decir, un docente que nunca ha presentado un informe de algún problema en algún chico, es decir, que nunca ha existido ningún problema en los estudiantes, sin embargo tenemos malas notas o malas calificaciones. Entonces, eso nos gustaría, no sé, Pierina. Claro. Bueno, en este caso podemos también ver cómo los padres buscan, ¿no?, estos diferentes procesos para ayudar a sus hijos, siempre y cuando los padres ya digan, bueno, tomemos la decisión de tratar este problema o esta dificultad. Entonces, bueno, gracias, Michael, y también, bueno, ahora Jenny, ¿no? Después de tantos años de experiencia que usted también maneja, en este caso, ¿cómo usted ha visto, ¿no?, que los padres reaccionan a este diferente tipo de diagnóstico? Porque muchas veces pasa que padres dicen, no, pero es que mi hijo no es así, o tienden a tener miedos a realmente saber que su hijo tenga alguna dificultad o discapacidad, entonces muchas veces salen hasta enojados. Entonces sí quisiera saber cómo manejan este tema con los padres. Realmente esta situación sí se da mucho. Los padres de pronto, algunos de los padres tienen como ese miedo, esa negatividad de aceptar que su hijo tiene un problema de aprendizaje. Cuando el maestro detecta alguna situación en el estudiante, inmediatamente no informa, sino que nosotros tratamos de hacer un seguimiento y tratamos de comprobar que ese problema realmente existe. Es decir, yo no observo un día una situación y la comunico de inmediato, sino que yo trato de comprobar que eso sea así, para después llenar la hoja de derivación y enviarla al DC. Si hay dificultades y realmente el único perjudicado es el estudiante, porque finalmente el objetivo es que el estudiante aprenda mejor, con una adaptación curricular o con un proceso de refuerzo, de pronto que solamente eso sea lo que se necesite. Pero la negatividad del padre de familia puede llevar incluso al fracaso escolar. Entonces hay que considerar muy, muy bien todas estas situaciones y sobre todo que los padres sean conscientes de que estos procesos simplemente ayudan a mejorar la forma de aprender del estudiante. Eso es claro. Bueno, también más adelante vamos a tener diferentes recomendaciones para los padres y los docentes que nos escuchan. En este caso, bueno, debido al tiempo, no sé si Cristian, por favor, me puede ayudar para hacer la primera pausa. En este caso tenemos vamos a poner una canción, ¿no? Sabemos que todos estos problemas de aprendizaje, como la dislexia, el TDAH y demás, pues a cualquier persona le puede dar, ¿no? Entonces tenemos diferentes artistas que realmente tienen estas dificultades, como Thalía. Entonces, en este caso, Thalía es una cantante mexicana que ha presentado dislexia también. Y aún así, ella teniendo estos problemas no le ha impedido tener el triunfo, ser famosa, crear música y demás. Entonces, esperamos que de regreso seguir con la entrevista. Muchas gracias, Michael, muchas gracias, licenciada Jenny. En este caso, regresamos, ¿sí? Tenemos una pausa y volvemos. Pausa y volvemos. Bueno, estamos de regreso con el programa Tú Puedes, de la mano de Fundación Vivian Luzuriaga Vázquez, y gracias a Radio Ritmo 98.5 FM por darnos esta apertura. Y estábamos hablando durante el programa acerca de los problemas de aprendizaje y de enseñanza, y es importantísimo destacar nuevamente que estos problemas de aprendizaje son desórdenes que pueden afectar la habilidad de una persona para adquirir, entender, organizar o almacenar, o incluso usar información oral y no oral. Estos problemas de aprendizaje, como nos decían nuestros invitados, no incluyen el retraso mental, la falta de motivación, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o ADHD, por las siglas que tienen en inglés, el autismo o problemas de audición, visión o emocionales. Aquí viene la respuesta que nos daba Michael al respecto, que ellos tienen una clasificación diferenciada entre lo que es discapacidad y lo que es un problema de aprendizaje. Entonces, Pierina, ¿qué más nos cuentas? Bueno, en este caso, antes de continuar con los invitados, vamos a tener un video. Por favor, Cristian, que nos puede ayudar. Muchas gracias.
vamos a hablar acerca de las dificultades de aprendizaje, que también le podemos llamar problemas de aprendizaje o también problemas específicos de aprendizaje. Son afectaciones a nivel neuronal, donde los procesos mentales fallan y al niño o la niña o incluso adulto o adulta le cuesta hacer las tareas escolares o de estudio, y eso hace que se pueda retrasar en ese sentido, donde le es difícil aprender, entender, memorizar, escribir, evocar. Estos niños son inteligentes, dicho de otra manera, son niños normales. Sin embargo, hay áreas a nivel neuronal que están fallando y eso los pone en una gran desventaja. Usted puede mirar acá a este niño, ese es su niño o ese podría ser usted, donde está frente a una pizarra. Aquí nosotros tenemos una escuela tradicional donde él está frente a una pizarra a la par de otros compañeritos. Y él, con sus características personales, que él tiene su propio estilo de aprendizaje, su velocidad de aprendizaje y sus gustos y muchas cosas más. Y con estas diferencias individuales, él se enfrenta a un sistema de enseñanza donde se uniforma todo lo que son los contenidos, las conductas, las ponderaciones. Todo está regulado por un método que resulta ser cruel para estos niños y para muchos niños más, que en lugar de favorecer el aprendizaje, lo estorba. Lamentablemente vivimos en un sistema económico que propicia un sistema educativo de esta manera tradicional, porque hay que meter a 30 alumnos en una clase y se les tiene que enseñar una serie de contenidos, y el colegio quiere quedar como un buen colegio, como uno de los mejores colegios, una competitividad ante los demás, porque lo que quieren es más niños que paguen mucho más. Un sistema económico que corrompe el sistema educativo. Bueno, eso fue una introducción, ¿no?, a lo que todo podemos seguir continuando. Y otra cosita que también podemos tomar en cuenta, ¿no?, es las causas o la influencia a esta anomalía, que son la herencia o la genética. Los problemas de aprendizaje suelen afectar a miembros de la misma familia, como también los problemas durante el embarazo o el parto. Las siguientes situaciones pueden contribuir a tener problemas de aprendizaje, enfermedades o lesiones durante o antes del nacimiento, el uso de drogas o el alcohol durante el embarazo, un parto prematuro o largo de carencia de oxígeno al momento de nacer. Entonces, en este caso, continuemos, ¿no? Uh-huh. Y eso, lo que vimos en el video fue un poco la explicación que teníamos al respecto de los diferentes tipos de problemas de aprendizaje y enseñanza. Y me gustaría preguntar, ¿por qué es cruel? Es lo que nos decía el video. ¿Cuánta crueldad existe en la no identificación de los problemas de aprendizaje? Y lo digo porque yo fui parte de esto en algún momento de mi vida, en mi infancia. Yo no podía diferenciar la D de la B, no podía diferenciar la S de la Z y la C. Y no era algo que estaba en mí, o no era que yo no le ponía empeño para el desarrollo de este aprendizaje, sino que yo entendía las cosas diferentes. Bueno, me gustaría saber, Michael, si este proceso de aprendizaje o si el aprendizaje en general es un proceso cruel, ¿no? Es algo que siempre he tenido presente y siempre he tenido esta duda de saber si es malo el proceso de aprendizar, de desprendernos de algo siendo niños y empezar a hacer otro tipo de actividades. Bueno, en la actualidad el aprendizaje se ve de una manera inclusiva. Creo que muchos coincidimos con que las experiencias de nuestra escuela o nuestros colegios eran más bien algo forzoso, una exigencia, más no un proceso alegre, por utilizar esa palabra, de aprendizaje. Entonces, la visión que existe ahora es de inclusión. Esto significa que todos los
estudiantes, docentes, padres de familia y las demás personas en la comunidad educativa pueden estar pueden ir, se recomienda que estén dentro del proceso por decirlo de una manera, de aprendizaje. La idea es que los niños, los estudiantes, los adolescentes, los niños y niñas construyan su conocimiento en base a lo que ellos comparten con sus compañeros y en base a sus propias experiencias y lo que ellos mismos experimentan, lo que vendría a ser el aprendizaje significativo, ¿no? Ya. Esa es una corriente muy buena. Pero más allá de esta experiencia que nos mencionas, Michael, yo me refería al tema de qué problemas atañen el tema de no tener un buen aprendizaje. Mencionabas tú anteriormente la ansiedad, la depresión. ¿Qué pasa con estos niños? Porque a más de no tener una habilidad o una capacidad adecuada para el aprendizaje, se les suma un problema más, que es quizás el bullying, que es la ansiedad o la depresión. Entonces, ¿cómo manejar esto? Porque ya aquí no solo viene el tema de identificar un problema de aprendizaje, sino también de evidenciar que puede existir, sumado a esto, un problema más. Sí, la idea es desarrollar, en el caso de bullying y demás problemáticas que pueden surgir por dificultades que presente un estudiante, por ejemplo, al caminar, la marcha, ¿no? Existen los apodos, en el momento de no poder pronunciar la R o la R, existen los apodos, existen las bromas que pueden llegar a ser hirientes. Entonces, en este caso, siempre se debe de estar atento a que no genere ningún tipo de violencia los comentarios que se surgen dentro del aula. Ahora, ¿cómo se puede hacer esto? La mejor manera es hacer que todos comprendan que el hecho de que exista una diferencia no hace que esta persona sea menos que uno. Es decir, ustedes hacen un trabajo integral con todo el grupo de estudio. Claro, se debe de hacer, principalmente con los que uno va identificando que existen estas bromas que pueden ser un poco dolorosas. Entonces, la idea es que siempre se trate de tomar acciones que integren a los estudiantes con necesidades educativas especiales y no generen ningún tipo de exclusión y tampoco generen ninguna broma que pueda afectarles. Bueno, usted mencionaba las repercusiones que tienen esto al momento de ya uno ser adulto. Bueno, las repercusiones son varias, empezando desde la inseguridad, baja autoestima, no tener confianza en sí mismo, no querer participar porque el miedo a la burla, el miedo al rechazo. O sea, desde el punto de vista psicológico existen repercusiones que pueden ser muy evidentes o muy notorias con un surgimiento netamente del área educativa escolar. Entonces la idea es evitar que esto suceda. Perfecto. Claro, bueno, muchas gracias, es bueno tenerlo claro porque muchas veces llegamos a la adultez con esa inseguridad, el no poder hablar en público, también el tema de que me da pánico escénico, entonces sabemos que ciertas actitudes actualmente ya a una edad adulta han tenido estos orígenes, ¿no? El saber que de pequeño me hicieron bullying porque no podía pronunciar, o en este caso de pronto no podía conjugar o no podía hablar bien, o siempre hay ciertos comentarios que realmente no nos llevan a tener una buena autoestima. Jenny, me gustaría comentarle, dime. Perdón, disculpe que le interrumpa, me gustaría comentarle una experiencia que tuve con un estudiante. El estudiante tenía un problema al pronunciar la M y la R. Entonces, los padres, lastimosamente, no lo estaban llevando a terapia de lenguaje. ¿Y qué era lo que hacía el niño? Hablamos de un niño de 9 años. Él utilizaba las palabras de manera que no incluyan especialmente la R. Entonces, esto pausaba el ritmo al momento de hablar, porque él pensaba bastante en qué palabras no utilizar. Claro, entonces y el simple hecho de limitarse o hacer lento su diálogo también ya era motivo bueno, lastimosamente motivo de broma. Entonces, no solamente es el no pronunciar, sino las acciones que uno toma para no caer en esto, y igual se vuelve más notorio, y esto genera bastante ansiedad. Son casos que suceden. Claro. Y muchas gracias, Michael. Jenny,
Tú en la intervención anterior, en el bloque anterior, nos comentabas que no solamente puede ser un problema neuronal, sino que también puede surgir esos problemas de aprendizaje por temas de una pérdida de un familiar, problemas de autoestima. ¿Qué pasa con estos chicos que de alguna forma viven en un contexto familiar violento, peligroso, a más de identificar estos casos de violencia quizás o estas negligencias que existen? ¿Qué hacer con estos chicos que sabemos que tienen un problema de aprendizaje por razones sociales o familiares? ¿Qué te has encontrado tú en tu experiencia? Bueno, realmente sí, es necesario que el maestro pueda identificar no solamente si el problema de pronto el problema de aprendizaje puede venir desde una fuente emocional, de una fuente de una discapacidad o también de un problema de familiar, social. Se sigue el mismo proceso, exactamente el mismo proceso. Identificamos, se deriva al DESE y se realiza el proceso con la familia, porque somos un triángulo, no podemos trabajar los maestros solos con el estudiante, tiene que también intervenir la familia y tratar de subsanar lo que más se pueda en relación al problema que va alrededor del estudiante. Incluso problemas de movilidad, Byron, nosotros encontramos y requiere de algún tipo de adaptación curricular. Entonces, Michael lo podrá decir mejor. Entonces, hay muchas situaciones, como tú mencionas, no solamente algún problema académico que encontremos allí que pueda derivar a alguna situación de aprendizaje, sino hay mucho más alrededor del estudiante y es la habilidad propia del maestro que pueda identificarlo, reconocerlo y continuar con los procesos pertinentes en cada uno de los casos. ¿Qué es lo que tú recomendarías a los maestros que nos están escuchando para que desarrollen esa habilidad propia? Porque muchas veces estas habilidades se obtienen desde la experticia, pero siempre es importante destacar algo que nos pueda ayudar para poder identificarlo. Por ejemplo, ¿qué has descubierto tú que te ha servido como una herramienta directa? No hay otra cosa, Byron, más que la vocación de ser docente. En este momento hay muchos docentes que de pronto no estudiaron para ser docentes, pero lo hacen excelente. Y pueden ellos tener esa capacidad de identificar en estudiantes algún problema de aprendizaje, así como vemos docentes que nos hemos preparado y que de pronto no tengamos la capacidad. Es la vocación la que nos hace querer al estudiante y querer que ellos aprendan mejor y reconocer en ellos alguna situación de aprendizaje especial que requiera el estudiante. Entonces hay que ser observadores. Ya. Dentro de esto sería importante destacar cuáles son esas estrategias pedagógicas que se pueden aplicar en el aula para poder trabajar con las diferentes dificultades que presentan los chicos en el aprendizaje. ¿Qué nos puedes comentar que se utiliza, que es lo más frecuente en estos casos de dislexia, de discalculia que nos mencionaban anteriormente? Mira, Michael mencionaba algo importante. La educación que estamos teniendo hoy en día es una educación inclusiva. Los estudiantes que nosotros tenemos, podemos aplicar muchas herramientas. Si es un problema visual, por ejemplo, el estudiante debe estar ubicado al frente de la fila, al inicio, en los primeros lugares. El maestro utilizará la letra más grande en la pizarra, el material que utilice el estudiante tendrá que ser con una letra mucho más grande, las imágenes grandes, en el caso de un problema visual. ¿Todo eso incluye la adaptación pedagógica? Así es. Todo eso. O sea, no es solamente cambiar el currículum o la forma de enseñar, sino también es... Así es. Hay grados de adaptación para los cuales los maestros vamos aplicando de acuerdo a las recomendaciones que nos dé el DS o que nos dé el profesional externo, ¿sí? Y entonces nosotros las vamos a aplicar de acuerdo a la necesidad de cada niño. Es que eso es importante entenderlo. Todos los estudiantes que necesiten o requieran una adaptación curricular, un refuerzo especial,
va a venir de la mano con recomendaciones de un profesional, porque el maestro no lo sabe todo y necesita ese apoyo. Entonces el profesional nos dirá, bueno, vamos a aplicar estas estrategias para que este estudiante mejore, y nosotros de la misma manera vamos comunicando al DESE si vemos una mejoría o no. Entonces, para ir trabajando de la mano con los otros profesionales. Hay muchas estrategias que podemos nosotros aplicar. Si el problema, por ejemplo, va con la destreza de la lectura, con el cálculo matemático o de pronto con la destreza de escucha. Entonces, todas son aplicadas de acuerdo al problema específico que tiene el estudiante. Muy bien. Bueno, en este caso, debido al tiempo, ya lastimosamente nos queda poco, entonces, Michael, para terminar, ¿qué recomendaciones dirías o cuál sería tu aporte en ese sí para ir ya concluyendo y cerrando el tema? Bueno, mis recomendaciones son especialmente a los padres. El docente, concuerdo totalmente, necesita de una vocación, porque sin la vocación no tienes ese ánimo de dar el paso extra o los pasos extra necesarios. Esa es una realidad completa. Pero al final del día, el niño pertenece a un sistema familiar y este sistema familiar va a sufrir las repercusiones de que no se tomen acciones al momento adecuado. Entonces los padres necesitan comprender, es un llamado que hago yo a los padres, a que comprendan que tal vez antes no existían los términos o las dificultades que ahora se han identificado, y por esa razón se necesita acción. ¿Cuál es la acción? Acudir a un profesional que evalúe, que entregue el informe y que este informe sea aplicado en la escuela. No necesariamente hay profesionales, hay centros que lo hacen de manera gratuita. El UDAI en el distrito lo hace de manera gratuita. O sea, hay que activarse, hay que actuar, porque mientras más tiempo se espere para poder tomar acciones, entonces más largo es el camino para poder alcanzar los conocimientos esperados. Ese es mi llamado. Igual también aprovecho para agradecerles a ustedes por la invitación y esperemos que la información que hayamos podido dar, o por lo menos mi parte haya podido dar, sea de utilidad para los que hayan escuchado. Por supuesto que sí. Y en este mismo contexto, Jenny, danos un mensaje final, una recomendación a todos los docentes que, al igual que tú, se encuentran todos los días con estos chicos que tienen necesidades específicas y que a veces, muchas veces necesitan ser escuchados, ¿no? Porque también parte desde el saber escuchar, y eso tiene que ver mucho con la vocación. Cuéntanos un mensaje final, por favor. Bueno, realmente los docentes tenemos una labor muy dura. Todos los días nos enfrentamos a 40, 45, 30 historias diferentes, y a ellas tenemos que prestarles toda la atención. A seguir haciendo nuestro trabajo, a seguir trabajando como lo estamos haciendo cada día. Hay muchas situaciones que quisiéramos como maestros que mejoraran, empezando por el número de estudiantes, por ejemplo, pero la labor que nosotros hacemos es una labor digna de admirar, y a seguir trabajando como lo hacemos, a reportar esos casos que nosotros observamos que son dignos de empezar a movernos y empezar a trabajar con ellos. Esa es la invitación. Bueno, para todos nosotros quienes hacemos Fundación Vive en Luzuriaga Vázquez, quienes hacemos también parte del programa Tú Puedes, por Radio Ritmo 98.5, siempre es importante destacar estos mensajes y esta información que añade un poquito de conocimiento a la vivencia sana, a la vivencia positiva en nuestras familias y en nuestra comunidad. De mi parte, yo soy Byron Cruz, estoy agradecido por la invitación, por la oportunidad de acompañarlos el día de hoy. Espero que nos podamos volver a encontrar. Bueno, de mi parte, como Pierina Burbano, muchas gracias. También gracias a la licenciada Jenny, a Michael, que nos acompañaron el día de hoy. Gracias a don Víctor por la apertura, el espacio, y realmente gracias a todas las personas que se dan cita cada sábado, cada mañana, para poder escucharnos, poder aprender, poder ser parte de esta familia. Muchas gracias. Un bonito día. Chao, chao. No se olviden buscarnos en redes. Gracias.